reddevidaradio.org presenta su programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Dirige la persona del Espíritu Santo. Cobertura pastoral del pastor Hernán y la pastora Marta de Osorio. Presentan sus pastores Jorge Martínez y Diana Marín. Bienvenidos a esta información. Cristo tiene el control y Él bendice tu vida. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra, con los pastores Jorge Martínez y la pastora Diana Marín, pastores de Red de Vida en la ciudad de Pereira, carrera octava, número 3313. Ya saben, los miércoles 6 de la tarde, la hora del culto, y los domingos a las 10 de la mañana, y el ayuno los jueves a las 10 de la mañana. Pastora, muy buenos días y la escuchamos a esta hora. Amén, mi José, muy buenos días para todos nuestros hermanos, para nuestra amada audiencia y a todos aquellos amigos que nos escuchan el día de hoy. Hoy queremos darle siempre esa gloria, esa honra a nuestro Padre Celestial, y como nuestro pastor Jorge oró, pero también quiero añadirle un poquito a esa oración, que en esta mañana el Espíritu de Dios nos dé esa sabiduría, nos dé esa revelación y ese discernimiento del Espíritu Santo a través de la palabra que vamos a compartir de este tema, y que todos podamos tener esa autoridad y esa convicción de parte de Dios para derribar todo aquello que el enemigo ha querido levantar en nuestras vidas y en nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como lo ha dicho nuestro pastor, hoy terminamos el programa de los altares. El pastor ha hablado de cómo operaban esos altares, esas maldiciones de los altares, por qué un hombre o una mujer y con qué propósito levantaban un altar, quién reclamaba más en los altares, o sea, quién reclama, porque todo hombre y toda mujer que hayan levantado un altar y el cual no hayan cerrado, no se hayan desvinculado de ese altar sigue vigente. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, y ahora vamos a mirar con esas enseñanzas y con esas citas bíblicas que esos altares reclaman y que esos altares operan generacionalmente, y sabe que nosotros apenas también lo venimos a entender y a vivirlos como familia. A veces cuando uno escucha un siervo de Dios llevando esa palabra, enseñando, ministrando, uno cree que esa persona maneja todo el conocimiento, el texto, el contexto, todo, y que su vida fluye de esa manera, en esa libertad. No, la palabra también, como lo dice mi rey, es de doble filo, penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y esa palabra tanto es para aquellos que nos escuchan como para nosotros, donde nos enseña y nos redarguye. Y qué bueno que también todos podamos ponerla por obra siempre. Mi rey dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que tendremos la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mi rey. Nosotros queremos conocer más a Jesús, queremos acercarnos más a Él, podamos leer la palabra. A veces cuando un pastor o una hermana, un líder, siervo, maestro, nos dice que leamos la palabra, uno dice, uy, pues tan cansón, tan incómodo, pero si nos vamos a la palabra, el mismo Jesús lo dijo, que la escudriñáramos y la leyéramos, porque ellas eran las que nos enseñaban del Padre y eran las que daban testimonio de Él. Entonces eso queremos hacer, y a veces esa palabra que Dios enseña y revela
En ese momento, tanto el hombre de Dios o la mujer de Dios no tenía ese conocimiento. Y cuando empieza a dar esa enseñanza y hablar acerca de ella, wow, Dios te dice, mira que tú también estabas fallando en esto, en aquello, y mira que tú también tenías altares o cosas por derribar, o de tu familia y de tus generaciones. Entonces, qué bueno que podamos entenderla, y mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan, ellos saben que nosotros siempre, nuestras enseñanzas siempre se las damos basadas en la palabra de Papá Dios, con esas citas bíblicas, y que puedan ellos después buscar y encontrar ahí que todo lo que hablamos está allí. Bueno, un altar, empiezo con un altar ha sido y será siempre un lugar de encuentro con Dios. Génesis 12:7, que es el que levanta Abraham. Entonces vamos a leer Génesis 12:7, y nuestro pastor pues ya nos lo había enseñado y nos lo había hablado, pero quiero como dar énfasis nuevamente en lo que es realmente el altar para nuestro papá. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mira que el propósito de los altares siempre ha sido y será tener ese punto de encuentro con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es el propósito del altar? 1, buscar la presencia de Dios, que es lo espiritual con lo natural. 2, donde yo reconozco su señorío. 3, establezco comunión con mi Señor. 4, para ofrendar, que es para nosotros un sacrificio que llevo a ese altar. 5, para preguntar y recibir respuestas de lo alto. 6, para ofrendar adoración y al Señor allí alabanza. Adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque es un lugar de encuentro con Dios, donde está eso espiritual con eso natural, donde nosotros como seres humanos le estamos diciendo: papá, nos rendimos a ti, nos sometemos a ti, a tu voluntad, a tu amor, a tu señorío, donde nos vaciamos de nosotros, de nuestro egoísmo, de nuestro yo, de nuestro conocimiento, para apelar a esa sabiduría, a esa bendición y a ese conocimiento que tú tienes para nosotros, porque tu palabra es viva y es eficaz y nos transforma y nos renueva cada día. Bueno, la aplicación espiritual, aunque hoy no levantamos altares físicos, el principio sigue vigente. Hoy el ser humano, pues nosotros como seres humanos no estamos levantando esos altares al Señor, pues no estamos declarando, pero ese altar sigue vigente. ¿Por qué? Porque un altar ahora es nuestra vida. El altar que yo hoy ofrezco a mi Rey es mi vida, es mi corazón y es mi tiempo con Dios. Mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, porque somos un ser tripartito, porque así Papá Dios nos creó: espíritu, alma y cuerpo. Porque nuestro corazón, que es el asiento de nuestras emociones, donde reposan esas emociones y esos sentimientos que a veces salen a flor de piel: enojo, alegría, tristeza, euforia, paz, todo está en nuestro corazón. Por eso Dios habló tan bello, mi Rey, cuando dijo que sobre toda cosa guardara tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón es porque allí está el asiento de las emociones, porque allí radica ¿qué?
el que dijo, lo que sale del corazón es lo que contamina, no lo que daña. Los malos pensamientos, los malos deseos, las abominaciones, adulterios, fornicaciones, todo lo que sale de allí. Y mi tiempo con Dios, ese tiempo, esa comunión donde yo vengo a Él, donde yo le digo, papá, soy humana, soy natural, con dificultades, con tristezas, con alegrías, con bendiciones, con mis emociones, con todo lo que tengo, con esos emociones que tú me has dado, que tú has creado, con todo lo que soy, papá, lo vengo a rendir a ti. ¿Por qué? Porque necesito de ti, porque en mis fuerzas no lo puedo lograr, porque en mi humanidad, ni en mi conocimiento, ni raciocinio lo podemos conseguir, solamente es por el amor y la misericordia de Dios, porque a lo largo de nuestra vida y de nuestro caminar con Dios, conozco y puedo dar testimonio, y después tendremos programas donde hablaremos más y daremos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en la congregación, y de todo lo que ha hecho, donde hombres y mujeres profesionales han cometido errores grandísimos, o sea, y como nos lo ha enseñado nuestro pastor, el conocimiento y la sabiduría son diferentes. Entonces yo puedo tener ese conocimiento en la ciencia, de letra, y estar ahí, pero esa sabiduría es la que papá Dios me da para hacer lo correcto y lo bueno delante de tus ojos y aquí en la tierra, aunque el hombre no lo perciba de esa manera, pero mi alma y mi espíritu y mi cuerpo se pueden sentir acordes y bendecidos por ello. Vamos a leer Romanos 12:1, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién nos está diciendo, papá? Que somos nosotros. Hoy somos nosotros el altar, hoy somos el sacrificio, hoy somos esa libación delante de nuestro Rey. El pastor hablaba acerca de esos derramamientos, de esas libaciones, de todo lo que hacía. Si yo hoy soy un sacrificio, si yo soy el altar para mi Rey, cuando yo voy a la presencia de Él, mis lágrimas, por dolor, por alegría, por amor, por tristeza, son mis libaciones para Él. Esas lágrimas pueden salir por esas acciones, porque a veces vamos a ese lugar secreto con dolor, vamos a suplicar el favor y la misericordia del Rey, pero también hay momentos en los que nos da alegría y no hay palabras para decirle al Rey cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuán dependiente y necesitados somos de Él. Y esas lágrimas son de amor, son de gracias, son de favor y son de misericordia, gratitud por todo lo que el Rey nos ha entregado y nos ha dado. Gracias porque nos guardó del pecado, de la muerte y de la maldad. ¿Por qué caemos en altares? 1, porque no sabemos qué son ni cómo funcionan. 2, porque desconocemos el poder que se manifiesta en ellos. 3, porque sentimos apatía al conocimiento divino. 4, cuando no recibimos respuestas prontas de Dios. Entonces, ¿por qué caemos en esos altares, hermanos? Porque caemos porque no sabemos qué son ni cómo funcionan, porque desconocemos el poder que se manifiesta en ellos, porque sentimos apatía al conocimiento divino. Y 4, cuando no recibimos respuestas prontas de Dios. Las buscamos donde no debemos. Y cuando no recibimos esa pronta respuesta de Dios, entonces las vamos a buscar a donde no debemos, que son a través de los adivinos, hechiceros, agoreros, entre otros. ¿Y por qué? Porque hemos escuchado
de hermanos, de hombres y mujeres de Dios que llevan años y en el Señor caminando con Él, pero han ido a consultar el agorero, han ido a consultar otros altares, a los adivinos, a los hechiceros, a las brujas, para que les dé respuesta a esa necesidad que ellos tienen, a ese dolor que están pasando con un hijo, con un esposo, con una familia, estancamiento en la economía, todo, y se van a buscar esas personas, se van a buscar esos lugares. Entonces, qué importante entender de dónde gobiernan esos altares y cómo lo vamos a entender, porque vamos a levantar esos altares con una manera consciente. Se han levantado de manera consciente o inconsciente. ¿Y por qué lo hacemos? Muchas veces, hermanos, lo hacemos por altivez, por arrogancia, porque no reconocemos nuestros errores, porque creemos que tenemos el conocimiento, que nosotros lo sabemos todo y que somos nosotros los que tenemos la última palabra, que somos nosotros los que tenemos ese conocimiento en Papá Dios, que somos nosotros los que vamos a manejar la situación y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces, qué difícil. Me salgo un poquito de ahí y lo digo por experiencia. Mi familia, yo cuando estaba niña, estuve muy enferma y los médicos no sabían qué era lo que tenía, y nosotros visitaron médicos conmigo en el Quindío, en el Tolima, en el Valle, y no sabían qué era. Cuando hablo, ¿por qué? Porque me llevaron a diferentes ciudades y departamentos para consultar los médicos. Lo último, le dijeron que no, que fueron los del Valle, no sabían qué, pero los abuelos entonces le dijeron a mis padres que me llevaron entonces donde un brujo, donde un chamán, que me diera pues algo, remedio, y bueno, y se diera cuenta de lo que tenía. Entonces mira cómo los padres, en ese desconocimiento de Dios, en el desconocimiento de la palabra, pero en ese amor, mira que ellos no lo estaban haciendo de mala manera, en ese amor por su hija y porque era una niña, y empecé a enfermarme y los médicos no sabían de qué dependía mi dolor y mi incapacidad. Entonces me llevaron donde esas personas, me dieron a tomar pues sus brebajes, su medicina. Otros mandaban medicina, eran así chamanes, mandaban medicina secular, natural, como otros vendían sus. Igual con ninguno tuve mejoría, pero eso de una u otra manera ató mi vida que a la enfermedad y me ligaron en esos altares donde ellos me llevaron, y de una u otra manera también se ligan ellos. O sea, no solamente se liga la persona que va, sino el propósito que llevan a ese altar para ser levantado. Entonces, a veces se levantan esos altares por amor, y nunca el ser humano puede creerse más misericordioso y compasivo que el Rey. O sea, nunca, como seres humanos, nunca vamos a tener más amor y más misericordia de la que tiene el Rey por otro ser humano, por otra persona, porque fue Papá Dios quien nos formó y nos entretejió en el vientre de nuestra madre, y su palabra declara que Él nos formó y formó cada parte de cuerpo sin que faltara una de ellas. Dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estamos agradecidos de ello. Entonces mira que Dios es el que nos formó, Él nos ama más y Él tiene más para nosotros.
la ve, porque no reconocemos la voz de Dios. O sea, mi papá y mi mamá no buscaron y no reconocieron la voz de Dios, aparte de que también me llevaron a Buga, al Milagroso, y ofrecieron esa promesa de andar arrodillados y todo. Bueno, entonces mira cómo el ser humano en su infinito supuestamente amor por su familia hace cosas que desagradan a Dios y esa falta de desconocimiento. Sé porque no pedimos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque se levanta un altar cuando no estamos pidiendo y declarando algo correcto para nosotros y en muchas ocasiones porque tenemos miedo de la respuesta de Dios. A veces nos parece más fácil ir donde el amigo, donde el brujo, donde el hechicero, donde las malas amistades a pedir un consejo, cuando Dios en su palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y que allí hay paz. Y cuando habla multitud de consejeros dice hombres y mujeres que conocen la palabra, hombres y mujeres que caminan con Dios, hombres y mujeres que pueden darte un consejo y que pueden bendecir tu casa, tu familia y tus generaciones, donde un hombre y una mujer te va a decir por encima de lo que sienta por ti, del afecto, del amor o misericordia o lo que quiera sentir por ti, porque a veces también esas personas sienten envidia, porque mira a los hermanos de José, ellos sentían envidia de su hermano y de los dones que Dios y de la bendición que Dios había depositado en él y del favoritismo que gozaba por parte de su papá. Entonces mira que aún a veces esos hermanos en la fe nos pueden dar un consejo incorrecto, pero que debemos de siempre, la persona que nos dé un consejo lo va a dar guiado en la palabra, basado en la palabra, no en lo que él cree. Cuando nosotros hablamos, no es lo que Diana piense, no es lo que el pastor piense, sino lo que dice la palabra. Hermanos, amigos, oyentes, se los digo de corazón y con convicción. Cuando ustedes, los que nos escuchan en Pereira, en otras ciudades, países, departamentos, cuando ustedes vayan a buscar un consejo a un hombre y una mujer de Dios, ese consejo que le dan debe de estar basado y guiado en la palabra, porque cuando ustedes salen de ahí, de recibir ese consejo, ustedes van a ir a buscarlo en la palabra. Si esa guía, si eso que le dijeron no está en la palabra, ustedes no lo pueden tomar, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que prospera, la que bendice, la que enriquece, la que sana, la que salva y la que liberta. No es el conocimiento, no es yo creo y no es la psicología ni lo humanismo. Lo digo porque con convicción viene a nosotros una psicóloga y deja a su esposo y se fue con su amante. Y es psicóloga y no le importó. La otra también es psicóloga y daña un hogar porque la persona es casada y va y daña un hogar y una familia y no le importó, aún teniendo el conocimiento, la ciencia y siendo una persona estudiada, letrada, no le importó dañar un hogar, una familia, y decide construir a partir de ese momento y con las lágrimas de otra persona construir bendición. Entonces mira que el consejo sabio para nosotros y práctico es siempre la palabra de Dios, no lo que el hombre quiera hablarnos y aconsejarnos. Quinto, cuando dejamos que otros nos vendan beneficios que creemos que son de Dios, pero son del diablo. Cuando hablamos de esos beneficios es que creemos que lo que ellos nos están hablando, lo que nos están enseñando, viene de parte de Dios, pero es conocimiento humano. Cuando decimos que son del diablo es porque es conocimiento humano, humanístico, porque son conceptos naturales, porque son conceptos que el hombre y la ciencia quieren manejar. Y los hijos espirituales, los hijos de Dios, de luz que somos nosotros,
No nos regimos, no nos gobernamos por pensamientos y conocimientos naturales. Nos gobernamos por la palabra del Señor, porque escrito está: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y lo otro dice: y de su interior correrían y saltarían ríos de agua para vida eterna. O sea, que es la palabra de Dios la que me bendice, la palabra de Dios la que me levanta y la palabra de Dios la que me llena. Y el hombre o mujer de Dios que están llenos, dice que de su interior, o sea, de su alma, de su espíritu, lo que va a salir es ríos de agua viva. Ese ríos de agua viva es una palabra que les va a bendecir, que les va a enseñar, que les va a edificar, no palabras ni consejos equivocados y erróneos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo identificar esos altares en patrones familiares y generacionales? Recuerda que nuestro pastor nos habló que íbamos también a ver cómo se habían levantado esos altares en la familia, en nuestras generaciones, cómo esos altares se habían levantado para robarnos esa paz, esa bendición y eso que Dios tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque, como les di el ejemplo, mis padres levantaron un altar sin conocer lo que eso traería para mi vida, pero ellos estaban buscando que a través de ese altar querían encontrar sanidad para mi vida, para mi cuerpo, pero me llevaron a un altar incorrecto. O sea, ellos levantaron un altar y yo fui el sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos me llevan a ese altar. Y ¿sabe qué es lo más lindo, mis hermanos? Que les estoy diciendo en este momento. Eso no lo tengo anotadito en mi cuaderno, porque nosotros anotamos. Eso lo puso el Espíritu Santo en mi corazón y me hizo entender. Mira lo que yo les dije al principio, que cuando un hombre o una mujer de Dios declaran la palabra y es la palabra, esa palabra va en doble vía, tanto para los que nos escuchan como para nosotros. A nosotros la palabra nos tiene que redarguir, instruir, corregir de pecado, de maldad y de justicia. Cuando yo hablo la palabra tiene que mover en mi interior y me tiene que decir: ojo, que tú también ahí estás actuando mal, estás haciendo cosas incorrectas. Y eso trajo Dios a mi corazón, el que me habían llevado a un altar, el que habían levantado un altar y que yo había sido el sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos querían mi salud, porque ellos querían esa sanidad, porque la ciencia no entendía, y a pesar de los exámenes que me hacían, y mira que a mí me llevaban, o sea, a las capitales de esos departamentos, me llevaban a esos lugares donde ellos querían tener esa respuesta y no la obtenían, y se cansaron, y es donde me llevan, donde los brujos, donde los chamanes. Entonces mira que ahí tengo yo también que una tarea de que de desligarme de ese altar, que la verdad no lo tenía presente. ¿Y qué voy con esto? Que la palabra de Dios es viva, es real, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que tanto para mis hermanos, para mis amigos, como para mi vida, Dios me dijo que me debo de ¿qué? De desligar de un altar generacional que levantaron mis padres. No lo levanté yo porque era una niña de 9 años, lo levantaron mis padres. Entonces, donde yo, ahora que tengo el conocimiento de la palabra y de Papá Dios, donde yo me debo de desligar de ese altar. ¿Cómo identificamos esos altares en patrones familiares y generacionales? Algunos altares no los levantamos nosotros, pero siguen activos, ¿sí vio? Señales. Mismos problemas en varias generaciones, pecados recurrentes como adicciones, violencia y ruina.
repetición de historias como el divorcio, la pobreza y la enfermedad. Ejemplo, Gedeón 6:25. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Gedeón que derribara ¿qué? El altar que su padre tenía. Entonces, mira cómo es de importante el poder derribar esos altares y poder derribar lo que el enemigo ha querido sembrar. Entonces, acá estamos hablando de esas maldiciones generacionales. Entonces, Gedeón 6, vamos a leer la historia de Gedeón y vamos a leer la cita, es Jueces 6, 25 y 26. Jueces 6, 25 y 23. Aconteció, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de nuestro Espíritu Santo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mira que papá Dios le mandó que a Gedeón, él no lo levantó, él está diciendo el altar que levantó tu padre, y le manda que a ofrecer que sacrificio, a que pida perdón por eso que el papá había levantado, que derribara esos altares a Balaal, ese toro, y le manda a tomar 2 toros para ofrecerlos que en sacrificio y en holocausto a papá Dios. Esto que nos enseña que nuestro Padre Celestial nos manda cuando tenemos un llamado, cuando somos mujeres y hombres de Dios, cuando hemos conocido de papá Dios, Él nos dice que debemos de derribar ¿qué? Esos altares. Y eso nos enseña que los altares, ¿qué nos está diciendo acá a través de esa cita? Que los altares se pueden heredar. Mira que Gedeón no había levantado el altar, fue su papá. Y Gedeón lo heredó, y lo heredó ¿por qué? Porque cada que iban los madianitas, ¿qué? Robaban, empobrecían al pueblo de Dios, lo empobrecían. Y mira que Gedeón, ¿qué hacía? Tenía miedo, era un hombre temeroso, era un hombre apocado. Y lo que hacía él era cuando venía los madianitas, el ejército de Madián, ¿qué hacía él? Él iba y tomaba un poco de trigo, porque se llevaban todo, lo saqueaban. Eso es lo que hace el devorador, el que destruye. Iba y lo escondía porque tenía miedo, y escondía un poco para después poder comer, porque sabían que Madián se llevaba todo de ellos, y así empobrecía al pueblo. Entonces mira que acá nos está enseñando que un altar trae enfermedad, trae pobreza, trae escasez, y son altares levantados ¿qué? Por nuestras generaciones, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Y mira que si nosotros no desligamos y no derribamos ese altar sigue vigente para reclamar en nosotros. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, ¿qué debemos de desatar? ¿Qué debemos de derribar en nosotros? ¿Y qué estamos viendo? Patrones de conducta repetitivos en nosotros, en nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que operan con ese patrón de conducta. Entonces, porque acá nos está diciendo eso, que esos altares ejercen un patrón de conducta. Esto nos enseña que los altares se pueden heredar. ¿Cómo identificamos altares? En un ambiente, en una casa, en el trabajo o en la ciudad donde estamos. ¿Por qué? Un altar también afecta ¿qué? Territorios, que es lo que estamos viendo en nuestra nación. Ese altar de violencia, de drogadicción, donde las ciudades han sido entregados ¿qué? A la drogadicción, a la prostitución, al alcoholismo, al sicariato, al hurto,
a la violencia. Mira todo aquello que está rigiendo un país y una nación. Y la palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano vela la guardia. O sea, si no edificamos en el nombre de nuestro Dios y no bendecimos nuestra ciudad, donde si nosotros no oramos, no clamamos, no gemimos por ella, Dios dice que en vano lo hacen. O sea, en vano están que los policías, en vano está el batallón, en vano están todas aquellas leyes, hombres y mujeres que han sido puestos como leyes, como gobernantes, en vano lo hacen para cuidar la ciudad, para cuidar el país. ¿Por qué? Porque igual hay hurto, hay abusos, hay violaciones, lo peor, abortos. ¿Y quién se levanta para cuestionar eso cuando una mujer va a una clínica de abortos y va y mata a su bebé? Mata esa vida y esa bendición que papá Dios puso en el vientre. Esa bendición, porque Dios dice que bienaventurado y bendito es el fruto de nuestro vientre. O sea, hay bendición en la simiente de nuestros esposos o de ese esposo o de ese hombre, y es bendecido el fruto nuestro. Y cuántas mujeres van a una clínica de esas clandestina, y en otros países que lo hacen de una manera tan, lo diríamos como tan cotidiana, como ir y sacarse usted una muela o irse a cambiar el cepillo de dientes, porque ahí levanta un altar que para muerte. ¿Cuántas mujeres que han abortado su bebé no pueden volver a quedar en embarazo? ¿Por qué? Porque ese altar que ella fue y lo puso para muerte, primero fue dado para vida, porque concibió una vida, un bebé que papá formó, y después va a levantarle un altar a Satanás que trae muerte. ¿Por qué? Porque está matando ese bebé. ¿Y cuántas dañan ese útero y no pueden volver a tener bebé? ¿A cuántas mujeres les han dañado el útero? Les han pasado cosas, y muchas han también muerto o han quedado con enfermedades, con infecciones, y les toca pasar un proceso más largo. ¿Por qué? Porque llevaron ese altar, que es su vientre, su útero, a un lugar incorrecto. Entonces Dios es tan bello cuando nos dice que podamos levantar esos altares en bendición. Debemos de mirar qué se honra en ese lugar, en la ciudad, en el hogar, en nuestro territorio, qué se está honrando, a qué se le está dando lugar allí. Entonces debemos de aprender a mirar qué es lo que más se mueve. Entonces, si se mueve es prostitución, adulterio, drogas, todo lo que se esté moviendo ahí es lo que está gobernando ese lugar. Por eso Dios es tan bello cuando dice, y yo no me canso de enamorarme de mi rey, cuando Él dice que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oyeren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Mira que Él dice, yo los oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré ¿qué? Sus pecados. Mira tan bello el Rey, como asimismo nos da la respuesta a eso que estamos buscando, pero Él está diciendo al pueblo de Dios que gima, que se arrepienta, que busque su rostro y que clame a Dios. ¿Qué es normal allí en el ambiente espiritual donde estamos? ¿Qué se siente allí? Hay lugares donde hay constantes conflictos. Hay un posible altar de ¿qué? De división. Esas casas donde uno va y son peleas, y peleas va, groserías, gritos. Mira que acá la palabra y todo me está diciendo que se levantó ¿qué? Un altar de división. Ese altar se levanta, ¿por qué? Porque Satanás habita ¿qué? En la discordia, en la división, en la enemistad, porque Él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Él qué quiere? A veces pensamos que Él quiere hurtar es solamente
solamente lo económico, no, Él quiere hurtar y robar esa paz que Dios tiene para nosotros, esa paz que Él entregó a los hijos de Dios, esa paz en los hogares, esa paz en los matrimonios, esa bendición y esa victoria. Y Él viene a robar la paz de Papá Dios, Él viene a robar esa bendición, y también hay que atar el espíritu de confusión, ese espíritu que quiere traer esos pleitos, esas contiendas, y el espíritu que distorsiona las palabras, que tanto se dice el esposo, la esposa o los hijos, de los que están viviendo bajo el techo, que quieren levantar y entonces dicen, no lo entiendo de otra manera, y discuten. El esposo dice algo y no es lo que él quería, o sea, él dice algo, pero la esposa y sus hijos lo entienden de otra manera, y ahí mismo hay conflicto. Eso es un espíritu distorsionador de las palabras. Y mis hermanos saben que me están escuchando, mis hermanas, mi audiencia tan bellas que me escriben que ellas están en sintonía, es ese espíritu que yo les he dicho, distorsionador de las palabras, porque entonces lo acomoda a la manera que Satanás quiere. ¿Para qué? Para que el esposo se levante, la esposa o los hijos, para que cada uno de ellos se sientan violentados en su paz, en su interior y en sus emociones, se sientan violentados y haya que esa contienda, haya esa división. Lugares, y cómo conocemos un lugar que tiene un altar donde hay bendición. ¿Por qué? Porque es un altar y es un lugar donde fluye paz, porque es un lugar donde está alineado con Dios y con la palabra. Y muchos de nosotros hemos ido a esos lugares y a esas casas donde se siente una paz y una bendición que a uno no le da ganas ni salir de ahí. Y tú pasas y tú te puedes quedar ahí, declarando esa bendición, compartiendo con las personas, y sientes paz, tranquilidad. Y mira que uno va a otros lugares donde, o sea, en términos coloquiales, uno quiere salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo que hay en esa casa mi espíritu lo percibe de una manera incómoda. O sea, nosotros somos un altar, ya nosotros somos el altar, nosotros somos ese sacrificio, porque Papá Dios lo dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si yo soy ese altar, si yo soy ese sacrificio, lo que yo tengo se reposa y se regocija cuando yo voy a un lugar de paz, de adoración, cuando comparto con hermanos, o sea, cuando estoy, como lo dicen los muchachos, cuando estoy en mi ambiente, cuando estoy en mi salsa, en lo que a mí me gusta, en lo que yo llevo y lo que hay en otro hogar, o sea, reposa. Y eso lo dimos y lo entendimos tan bello con Jesús, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que cuando ellos visitaran un hogar, les dijo: no lleven oro, ni dinero, ni alforja. O sea, la alforja donde llevarían el oro o el dinero, le dijo: no lleven eso, o sea, fueran solamente con lo que iban vestidos. Y les dijo: id a la casa, y la casa que los recibiera en paz, ustedes van a entrar ahí, van a morar, o sea, van a estar ahí, van a compartir esa palabra. Y si no lo reciben en paz y en bendición, salid de ahí de inmediato y sacudid las sandalias, el polvo de sus sandalias, sacudirlas, y lo que se iba a quedar en esa casa regresaría a ustedes. ¿Y qué dijo Pedro cuando le dijeron al cojo: no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda? Por eso, mis hermanos y audiencia, y nuestros hermanos saben, en nuestra congregación les enseñamos, es tan importante conocer el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer que se paren en un altar, que deben de tener una vida consagrada a Papá Dios en santidad. Pecamos, sí, pecamos en nuestra conducta, con caracteres, con cosas así, pero no pecamos teniendo una doble vida. No podemos pecar y no podemos subirnos al altar contaminados y con una doble moral,
con una doble moral, con un pecado, no nos podemos subir al altar, porque Jesús dijo que de lo que ellos llevaban iban a entregar. Le dijo, lo que ustedes llevan va a quedar en ese hogar, la paz, la bendición, la sanidad, la libertad, la bendición. Y mira que les dijo, o sea, no lleven físico, no me llevan nada físico, no van a llevar ropa ni oro, van a llevar ¿qué? Lo que yo les he entregado a ustedes, lo que el Espíritu Santo está en ustedes, eso reposa. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hogares donde nos han dicho que se han sentido bien, que sienten paz con nosotros, que lo que nosotros llevamos les da esa paz y esa bendición? Entonces mira lo importante que es eso. Cuando el pastor nos ha enseñado, el pastor Jorge, de quiénes van a nuestra mesa, de quiénes pactan, con quiénes pactamos, con quiénes estamos, es que no somos nosotros. O sea, no es que Jorge un día se sentó acá y Diana y dijo, ay, no tenemos nada de qué hablar, pues hablemos de esto. No, hermanos, la palabra lo dice. Y como nos lo dijo nuestro pastor Hernán, que ese había sido el don que Papá Dios nos había dado a nosotros. Cada uno enseña de una manera diferente y comparte la palabra. Y a Papá Dios le dio y le plació darnos ese don de la enseñanza. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. No del conocimiento ni de lo que crea Jorge y Diana, sino de la palabra del Señor. Entonces mira, ¿qué es lo que portamos? Como sacrificio y como ese lugar de bendición para Dios. ¿Cómo podemos derribar esos altares incorrectos? Entonces leímos Jueces 6, 25, 26, que está, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrá cortado. Porque el Señor habla de un holocausto, porque se rinde. Todo lo que yo haya levantado en honor a mi rey. Yo levanto ese holocausto, yo pido perdón, yo me arrepiento, pero levanto ¿qué? Un holocausto para mi rey, para mi Señor. Entonces identifico que ese altar incorrecto tiene pecados ocultos, tiene idolatría y trae ataduras espirituales. ¿Y cómo lo derribo? Debo de que cuando yo obtengo y identifico ese altar incorrecto, debe de haber un pecado oculto que generacional en la familia que debemos de derribar y que ha derribado, ha dañado hogares, ha dañado familias. ¿Cuánta familia ha visto que de generación a generación ha estado el adulterio, ha estado el divorcio, ha estado la división con la familia? ¿Cuántos tienen esa idolatría con imágenes, y Dios lo aborrece? ¿Cuántas personas tienen una imagen en su hogar, imágenes supuestamente de santos, pero también esas imágenes que traen ¿qué? Cosas que a Dios no le agradan, esas ataduras espirituales? ¿Y cómo derribo esos altares? ¿Cómo derribo esos altares? Con arrepentimiento. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo en esta mañana? Debemos de ir a ese lugar secreto donde nos ha enseñado nuestro pastor que tenemos y nosotros, ese lugar secreto donde solamente tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, donde tú vas y puedes orar y te puedes conectar con Papá Dios, donde tú te dispones a escuchar su voz. Y vas a derribar ese altar que confesando que ese pecado recurrente que había en tu vida, en tus generaciones y en tu familia, renuncia a ese pecado y a esa práctica.
y se aparta de el mal. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces debemos de ¿qué? De confesar nuestro pecado, de apartarnos del mal, de ese dolor. En este cabe todo el contexto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque también Él tiene una segunda connotación, es de aquellas heridas y de aquellos traumas que hemos vivido, que no confesamos y los guardamos, y el enemigo gana ventaja para que mantengamos atados a ese pecado, a esa atadura. 3, cortar toda conexión con objetos, actos que hayamos hecho, objetos que tengamos en casa que no agradan a Dios, y esas relaciones destructivas con amigos, aún con familia, con padres, con hermanos, con cuñados, esas personas que nos quieren dañar, que nos quieren herir y lastimar, les perdonamos, les bendecimos, pero colocamos que esos límites, porque no pueden venir a dañarnos. O sea, yo no puedo tener una relación con mi hermana si mi hermana a toda hora viene a traerme su pecado, su maldad, a dañarme, a herirme, a lastimarme, a burlarse de mí, porque yo no practico el pecado, porque yo no hago lo que ella hace, porque no consigo de manera lo que ella está obteniendo de manera deshonesta. Ella lo consigue de una manera deshonesta y se molesta con nosotros porque nosotros conseguimos de manera honesta, o esperamos la bendición de Dios, esperamos en Él para una bendición y para una respuesta. A esas personas hay que ponerles ¿qué? Límites. Límites es tú allá, yo acá, nos vemos en otro lado, compartimos en otros momentos, pero tú no puedes traspasar y tocar y denigrar lo que Dios me ha dado. O sea, te amo, te quiero, te aprecio y te bendigo, pero el pecado, la maldad y la iniquidad que practica mi papá, que practica mi mamá, como hijos de Dios, nosotros no lo podemos permitir, no lo podemos recibir. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas y porque nos debemos a un legado espiritual, porque nos debemos a un Papá Dios que nos ama y que con celo y con llamamiento santo nos cuida y nos bendice. Honramos, pero cuando papá y mamá no caminan en los caminos de Dios, no podemos sujetarnos a lo que ellos nos dicen, y aún así caminen con Dios, pero papá y mamá, que representan autoridad y bendición y legado para nosotros, traen un consejo incorrecto, un consejo que se desvía y se aparta de la palabra de Dios, no lo podemos recibir, no lo podemos aceptar, porque nos debemos primero, hermanos, a la palabra de Dios. La palabra del Señor no puede ser burlada, la palabra de Dios no puede ser cambiada, la palabra del Rey no puede ser transformada ni quitada. Todo hombre y toda mujer que se levanten a predicar y a enseñar la palabra, y si tienen una doble vida, una doble moral, nosotros no nos sujetamos ni nos sometemos a esa autoridad, y casi que debemos de salir corriendo de ese lugar, porque lo que ellos están practicando no es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios declara que la unción estaba sobre ¿qué? Sobre la cabeza del sacerdote, bajaba sobre sus barbas, y de sus barbas bajan a sus vestiduras, y sus vestiduras llenan el templo. No tocaba la piel, la cara, que significa pecado, cabeza, barba, vestiduras para llenar la congregación. Tanto el hombre de Dios como la mujer de Dios que se paren en el altar, el grupo de alabanza, lo que ellos están ministrando, de lo que tienen te doy. Mira que Jesús lo dijo, de lo que ustedes tienen van a entregar. Pedro lo dijo, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y él se levantó.
Entonces mira qué importante y qué difícil es para un hombre y una mujer. Debemos entender que nos debemos de qué, a la palabra de Dios, porque lo que ellos portan traen esa maldición o bendición para mi casa y para mis generaciones. Entonces nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a lo que dicen las escrituras. Y si a mí las escrituras me dicen, o un hermano en la fe tiene una conducta y un patrón repetitivo diferente, no lo permito tampoco en mi casa, no lo permito en mi hogar, y no permito un consejo de él para mi vida, porque tiene una doble moral, una doble vida. ¿Cómo me va a aconsejar si él hace lo contrario, si él hace lo incorrecto delante de los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque él acá me está diciendo que yo debo de qué, de mirar esas relaciones destructivas, debo de qué, de apartarme del mal, debo de mirar esos pecados, esos pactos que las personas tienen. ¿Cómo levanto un altar a Dios? Sí. ¿Cómo levanto ese altar a Papá Dios? Con oración, con palabra y con santidad. ¿Cuál es mi oración con Dios continua? ¿Cuánto me alimento de la palabra de Él? Mira que Dios dice que orad sin cesar, orad los unos por los otros. La palabra de Dios es la que edifica, es la que da testimonio de Él. Dice que debemos de leer y escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tendremos la vida que eterna, y que ellas son las que dan testimonio de Dios. No hay otro lugar, no hay otro libro que no sea la sagrada palabra, las sagradas escrituras, que den conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vivir en santidad, porque escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice mi Rey. Entonces, ¿cuál es el olor característico de un hombre y una mujer de Dios? Es santidad, integridad a la palabra. No una palabra, no un hermano que venga con chisme, con crítica, con murmuración, a dañar mi hogar, mi comunión con Dios, a hablarme mal del pastor, de la pastora, del hermano, del líder. Es que yo pienso, es que yo creo, no me agrada cómo se viste el pastor o la pastora, el hermano, el líder, la alabanza. No me gusta eso. Qué pena, hermano, pero me estás contaminando. Y yo no soy sanitario del diablo, mis oídos no son sanitarios del diablo. Y cuando hablamos de que nuestros oídos no son sanitarios del diablo, es porque él no tiene por qué venir a vomitar y a desechar su suciedad en mis oídos, y yo le preste mis oídos al hermano, al líder, al profeta, al pastor, al siervo, o cuando otros hombres empiezan a hablarme de los siervos de Dios. O sea, que yo como pastora me vaya con otros pastores a rajar de los otros consiervos, eso tampoco es de Dios. Cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres que están pecando, nos referimos porque nos han contado hermanos que han llegado a la congregación donde sus pastores tienen una doble moral y una doble vida y una conducta, se dice, del pecado, y se les ha enseñado cómo pueden percibir y guardarse de un hombre y una mujer de eso. Cuando usted porta paz, santidad en su corazón, integridad, y cuando usted tiene comunión con Dios, el Espíritu Santo le va a dar revelación, sabiduría, entendimiento y discernimiento para que usted pueda entender y conozca el hombre y la mujer que está en el altar. Y asimismo los pastores piden revelación, sabiduría, entendimiento y discernimiento para conocer esos lobos disfrazados de ovejas que van a la congregación, esos espíritus inmundos de Jezabel, de Acán, de Atalía, que se disfrazan para estar allí, para dañar, para dividir la iglesia, para robar la paz y la bendición. Entonces mira que la palabra siempre va de doble vía, la palabra siempre trae bendición para la congregación. Entonces levantamos ese altar a nuestro Dios. ¿Y cómo nos mantenemos en victoria? 5. ¿Cómo me mantengo en una victoria con mi Rey? ¿A través de qué? De esos altares y de esa bendición. ¿Por qué? Porque debo de vigilar espiritual. Me dice que debo de tener una vigilancia espiritual. Y esa vigilancia espiritual es estar orando, vigilando qué estoy portando,
yo, porque yo soy un sacrificio, porque yo soy un altar. Nosotros queríamos haber puesto esa canción, Yo soy un altar, pero el tiempo no nos daba, porque si no, no teníamos tiempo de terminar este tema y de poderles explicar más a fondo. Entonces, Dios me dice, vigilancia espiritual, y yo debo de vigilar que soy, que tengo, que porto, que estoy entregando, que estoy recibiendo. Vigilancia espiritual, que hay en mi casa, que hay en mi hogar, que hay en mi atmósfera, que se está robando la paz y la bendición del Señor, el lugar de Dios, qué es lo que hay en el ambiente, qué ataduras tienen o traen nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos a nuestro hogar. Obediencia diaria. Yo debo de ¿qué? De obedecer la palabra de Dios diario. Porque David era un hombre llamado conforme al corazón de Dios, no porque David era bueno, no porque David fue el último el primero y el último del libro, no, porque era obediente a Dios. Pecó, se arrepintió y falló, pero él obedecía a papá Dios, y lo que Dios le mandaba, él lo aceptaba. Y lo podemos ver cuando él censó al pueblo y Dios le dijo, escoge 3 castigos para ti, y él escogió uno de ellos y lo aceptó y pidió que la espada del Señor fuera sobre él. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le castigaba, pero aún en medio de ese castigo y de esa disciplina iba a tener misericordia de él. A mí me encanta hablar de David. Ustedes no saben cuánto yo hablo de esas enseñanzas y de esos apuntes que David nos deja ver y entender. Y entendía que papá era Dios grande en misericordia. Por eso la palabra de Dios dice que la disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De dolor, de tristeza y de aflicción, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella ¿qué? Han sido ejercidos, aprendidos y enseñados. Entonces siempre esa vigilancia, esa obediencia diaria al Rey, obedeciendo su palabra, teniendo comunión con el Rey, teniendo esa comunión con Papá Dios, esa comunión que Él tiene para nosotros, esa comunión que Él quiere que como hijos de Dios podamos ofrecer cada día a Él. Entonces, es hermoso porque cuando nosotros tenemos comunión con Él, Él nos enseña a menguar, a morir a la carne, al yo, para que Él viva y se manifieste con poder y con autoridad en nosotros. ¿Dónde entregamos? Porque lo que está gobernando, ¿dónde debemos entregar lo que está gobernando mi vida? ¿Dónde debo entregar lo que está gobernando mi vida? ¿A quién debo adorar? Eso tiene autoridad sobre mi vida. ¿A quién debemos adorar? Y lo que sacrificamos define nuestro destino, bendición o maldición. Lo que sacrificamos, mira que acá me está hablando, ¿qué estoy entregando? ¿Un sacrificio espiritual o un sacrificio humano? Porque cuando hablo de sacrificio espiritual, define mi bendición. Cuando hablo de un sacrificio humano, me acarrea maldición. Pero también cuando los dos se enlazan, cuando doy un sacrificio espiritual con un sacrificio humano, acarreo para mi destino, para mis generaciones, bendición, porque escrito está, y el Espíritu del Señor que está sobre mí y las palabras que Él puso en mi boca no faltarán de mi boca y de la boca de mis hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de mis hijos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestras 4 generaciones llenas de fuego, de poder y de bendición para el Rey. Y vamos a tener esa oración final, hermanos, porque terminamos este tema de los altares para la gloria y la honra de Dios, a desvincularnos de esos altares, a pedirle perdón y a ofrecer ese holocausto, ese sacrificio, porque mira que Él pidió que cuando Gedeón
destruyera, llevara consigo 2 becerros para ofrecer sacrificio al Señor y holocausto. Entonces nosotros, ¿qué debemos ofrecer nosotros? ¿Qué debemos de ofrecer, de ofrendar y de sacrificar para limpiarnos y quitarnos de esos altares? Si somos altares vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces vamos a hacer una oración para cerrar este ciclo de los altares, este tema donde Dios ha sido bueno. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanos, y vamos a repetir: Señor Jesucristo, reconocemos en esta mañana que solo tú eres digno, papá, digno de adoración, digno de alabanza y digno de exaltación. Que todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, lo rindo a ti, lo rindo a tu voluntad. Renuncio en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret a todo altar incorrecto que ha afectado mi vida, mi casa, mi familia y mis generaciones, hecho por mi vida, por mis padres, por mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o mis ancestros, que ha afectado ¿qué? Mi vida, mi testimonio y el testimonio de mis generaciones. Perdona, Jesucristo de Nazaret, todos mis pecados, toda mi maldad, toda mi iniquidad, toda mi inmundicia y todas mis transgresiones. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis pensamientos de todo pecado y derriba toda obra que Satanás ha querido levantar en mi vida, que no viene de ti ni de tu Espíritu Santo. Levanta en mi vida, papá, un altar, una vida de oración, de santidad, de integridad, de bendición y de obediencia a la palabra, que pueda ser guiada y dirigida por ti, Espíritu Santo. Que cada paso que dé, cada decisión que tome, cada palabra que salga de mis labios, te dé gloria y te dé honra a ti, Padre Celestial. Y que tu Espíritu Santo gobierne mi vida en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria, mis hermanos, mis amigos, audiencia, es para nuestro Padre Celestial. Y les vamos a dar el número de WhatsApp o telefónico de la iglesia para que si tienen una petición de oración, una inquietud, lo puedan hacer con amor y con gratitud. Lo hacemos para el Señor, porque para eso nos llamó Papá Dios, para el servicio de su obra, para servir y orar y clamar los unos por los otros. Y el número telefónico es 323-657-0944. 323-657-0944. Muchas gracias, hermanos, amigos. Gracias, mi José, por estar ahí, por ayudarnos, por apoyarnos y por estar ahí en Red de Vida Radio para el mundo y para las naciones.